Bueno, buenos días. Vamos a seguir explicando el módulo 5 del programa. Doctor Glasic, Sí, le hago una consulta. Mirna, ¿cómo le va? Buen día. sí, buen día. El parcial se corrió para el 7 de octubre, ¿verdad? No lo sé. Porque eso es lo que publicaron en la página del CED, ¿puede ser? No, ni idea. Puede ser. Yo he pedido la información a la facultad, todavía no me ha remitido el cronograma. Ah, bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno. Vamos a continuar explicando entonces el módulo 5. Hemos visto el tema de la relación entre el derecho constitucional y el derecho internacional, en particular la relación entre la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos, a partir de la jerarquización constitucional de determinados instrumentos de derechos humanos efectuadas inicialmente por la Convención Constituyente y luego por el Congreso Nacional. Y analizado la relación entre igualdad y no discriminación. Y hemos enunciado que el concepto de igualdad clásico, artículo 16 de la Constitución Nacional, abarca igualdad ante la ley, igualdad ante las cargas públicas, igualdad para el acceso a los cargos públicos, y que la reforma constitucional de 1994 incorporó el principio de igualdad de trato y de oportunidades como un nuevo concepto de igualdad en la medida en que la propia Constitución reconoce la existencia de grupos vulnerables y habilita el dictado de acciones positivas vinculadas con dichos grupos. Y de qué manera el concepto de no discriminación lo que va a constituir es en una base de prohibición que determinadas categorías no pueden ser utilizadas para distinguir las circunstancias que habilitan el trato jurídico diferenciado. Ahora vamos a entrar a analizar el tema de la reglamentación de los derechos. En principio, hay que sostener de que la reglamentación de derechos está regida por los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional. En principio, que los derechos reconocidos en la Constitución pueden ser objeto de reglamentación, está en el encabezamiento del artículo 14 de la Constitución Nacional, ¿no? Que todos los habitantes gozan de los siguientes derechos conforme la reglamentación respectiva. Esta afirmación no solamente habilita a reglamentar los derechos, sino que en la medida en que habilita reglamentar los derechos, se afirma que los derechos constitucionales no son absolutos, es decir, son derechos relativos en la medida en que pueden ser limitados o restringidos en su ejercicio por medio de la reglamentación. En ese sentido, lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esta restricción, en principio, debe provenir de una ley en sentido formal, es decir, una ley dictada por el Poder Legislativo en el ejercicio de sus propias atribuciones. Entonces, esto sería una primera aproximación al concepto de reglamentación. La habilitación, es decir, que se puede reglamentar, y en segundo lugar que esta reglamentación debe provenir por regla de una ley en sentido formal. Ahora bien, el segundo aspecto es cuáles deben ser las características de esa reglamentación. Bueno, las características de esa reglamentación tienen que ver con la aplicación del principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad es un principio que rige o que es consecuencia de la interpretación del artículo 28 de la Constitución Nacional, que dice
que las leyes no pueden alterar los derechos reconocidos en la Constitución Nacional. Es decir, es un dispositivo que no solamente dispone, digamos, la supremacía de la Constitución respecto a la ley, sino que además establece que esas leyes no pueden alterar. Y sobre la base de la no alteración de los derechos constitucionales, se elaboró el concepto de razonabilidad. Ese concepto de razonabilidad tiene, su aplicación tiene algunos principios restrictivos que han sido reconocidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En primer lugar, que no corresponde dentro del contexto de la razonabilidad examinar ni la oportunidad, ni la conveniencia, ni la eficacia del dispositivo normativo en análisis. Es decir, que en principio no se puede analizar desde el punto de vista jurisprudencial si una reglamentación es razonable sobre la base de analizar que no era el momento oportuno cuando se dictó, no era la norma más conveniente o eventualmente su efectividad resulta relativa. Es decir, que el análisis de estos aspectos, conveniencia, oportunidad, eficacia, están excluidos del concepto de razonabilidad. El segundo principio que ha sido tradicional en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es que los actos de gobierno tienen una fuerte presunción de legalidad. Es decir, que si eventualmente se alega la violación al principio de razonabilidad, este debe surgir con claridad. Frente a situaciones dudosas u opinables, evidentemente el acto de gobierno se encuentra legitimado. Esta es una segunda aproximación a esta conceptualidad, a esta concepción de la razonabilidad. Es decir, hay dos límites fundamentales. Uno es la fuerte presunción de legitimidad de los actos de gobierno y el segundo es que la oportunidad, conveniencia o eficacia no puede ser objeto de análisis en el contexto de la razonabilidad. ¿Qué integra el concepto de razonabilidad? El concepto de razonabilidad establece una proporción, una relación proporcional entre medios y fines. Es decir, hay que analizar cuáles son los fines que la ley persigue y cuáles son los medios que para el logro de esos fines la ley dispone. Entonces, lo que se ha dicho en la doctrina y en la jurisprudencia es que debe existir una relación de proporcionalidad. Es decir, en la medida en que lo que se procura y los medios, debe haber una relación lógica, una relación que torne factible los fines a través de esos medios que la ley dispone. Esta es, digamos, la aproximación clásica vinculada con el concepto de proporcionalidad. La otra es la relación de causalidad entre los medios elegidos y los fines perseguidos por la ley. Esta sería una segunda aproximación. Proporcionalidad por un lado, causalidad por otro. Es decir, deben ser causa suficiente, los medios elegidos deben resultar causa suficiente para la obtención de los fines que la ley dispone. Entonces, lo que se ha establecido en ese contexto es relación de proporcionalidad por un lado y relación de causalidad por otro. Finalmente, hay un tercer abordaje que es lo que se llaman medios alternativos, la alternatividad. ¿Qué significa esto? Analizar la razonabilidad sobre la base
de distintos medios existentes, disponibles, a fin de utilizar los menos gravosos. A fin de utilizar los menos gravosos. Esta cuestión ya ingresaría al análisis de las distintas medios existentes a fin de que la opción legislativa sea la opción que tenga relación de proporcionalidad, de causalidad con los fines de la ley, pero que a la vez represente la alternativa menos gravosa. Este criterio en principio fue expuesto en la causa Sine Callao por el doctor Bofi Boyero, y luego en la etapa, digamos, de salida de la convertibilidad y la situación de crisis del 2001 y las leyes de emergencia, Germán Vidar Campos la aplicó a fin de determinar si las medidas, por ejemplo, resueltas por el Poder Ejecutivo y habilitadas por el Legislativo de descontar el 13% a los ingresos superiores a 500 pesos, que fue una de las medidas que adoptó el Poder Ejecutivo en relación a los empleados públicos, fundamentalmente, inicialmente, donde esa disposición se tornaba inmediatamente operativa, si en realidad no se podía haber optado por un descuento aún superior, pero también de ingresos superiores. Es decir, que quien ganaba, que le descontaran 13% a quien ganaba 500 pesos, le generaba una alternativa más gravosa que, quien sabe, descontarle el 15 o el 20% a quien ganaba 3.000 pesos, en las consecuencias efectivas que ese descuento producía. Entonces, el medio alternativo menos gravoso puede ser otro de los parámetros, otra de las categorías a analizar en el contexto de la proporcionalidad. Y estos serían los tres grandes criterios, ¿no? Que tienen que ver con la proporcionalidad, con la causalidad y con la alternatividad, es decir, analizar estos tres aspectos en general, ¿no? Aunque el más difundido es el primero, es decir, la proporcionalidad. Es decir, que los fines perseguidos por la ley y los medios guarden una relación lógica, una relación de proporcionalidad, de razonabilidad al momento de evaluar la norma, si cumple con esta pauta de razonabilidad. Por otro lado, hay otros autores que incorporan otras formas de también abordaje, o complementan con otras formas de abordaje del principio de razonabilidad. Lo que hablan como razonabilidad axiológica, es decir, lo que sostiene Sagüez respecto a que tenga una cuota básica de justicia, la norma de la que estamos hablando, o de la razonabilidad externa, que es lo que sostiene Quiroga Lavie, es decir, que se corresponda con los mandamientos básicos de la Constitución Nacional. Es decir, esto tiene que ver, digamos, con la aproximación hacia el concepto de razonabilidad. Entonces, una de las test constitucionales de una ley es determinar si la misma resulta o no razonable. ¿Y qué tiene que ver con la potestad reglamentaria? Es decir, la reglamentación para ser constitucional debe ser razonable. Y para ser razonable debe guardar una relación, digamos, de proporcionalidad entre medios y fines, una relación de causalidad, que sería el segundo parámetro, entre medios y fines, o eventualmente analizar entre los medios alternativos posibles el que resulte menos gravoso.
Y este es el complejo de análisis de esta característica de proporcionalidad. Y esa proporcionalidad o ese análisis de proporcionalidad excluye el análisis de la conveniencia, de la oportunidad o de la eficacia del dispositivo normativo, y eventualmente las normas del Estado cuentan con un fuerte grado de legitimidad, de presunción de legitimidad. Con lo cual, la vulneración de este concepto de proporcionalidad debe surgir con claridad, digamos. No puede resultar dudoso, porque en última instancia, si es dudoso, prima la legitimidad del acto estatal. El segundo de los aspectos que tienen que ver con la reglamentación es el ejercicio del llamado poder de policía. El poder de policía es la capacidad el ámbito de lo que puede ser objeto de reglamentación. Es decir, cuáles son los motivos o las razones por las cuales un derecho o una norma constitucional puede ser reglamentada. En este caso, estamos hablando de dos aproximaciones al concepto. El concepto restringido, que es el concepto continental, que habla de orden, es decir, las razones de orden, de salud, de moralidad, de seguridad y de salubridad pública. Es decir, en este contexto, por ejemplo, bueno, es lo que clásicamente dentro del Código Civil de Vélez se hablaba de la moral y la buena costumbre. Es decir, que eventualmente regular las libertades constitucionales sobre la base de proteger la moral y las buenas costumbres es algo que este criterio restrictivo habilita. Pero en última instancia debe haber una razón de orden, de seguridad, de salubridad, de moral, que justifique esa reglamentación. Este es uno de los criterios, que es el criterio restrictivo, que es el criterio que fundamentalmente existió en la Argentina durante la era decimonónica, digamos, y principios de lo que es el siglo XX. Pero sobre todo a partir de mediados del siglo XX, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ingresó en un concepto, digamos, que es mucho más amplio de lo que se entiende. Bueno, acá me piden que aclare en qué consiste el ejercicio del poder de policía. El ejercicio del poder de policía tiene que ver con cuáles son las temáticas, los motivos que justifican la intromisión del Estado a través de la reglamentación. Es decir, mientras en el principio de razonabilidad lo que estamos evaluando es una relación intrínseca entre lo que la ley pretende, es decir, los fines, y los medios que ha utilizado para lograr esos fines declarados por la ley. Esto es una cuestión de proporcionalidad, por ejemplo. Bueno, ¿cuál sería? Para que ustedes adviertan un caso concreto respecto al tema anterior. Bueno, el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Entonces, ¿cuál es? Bueno, ¿cuáles los fines? Los fines son afrontar las consecuencias críticas de la pandemia. Ese es el fin. El medio, ¿qué es? Que quienes tienen
mayores recursos económicos paguen un aporte extraordinario por única vez. Entonces, lo que yo debo analizar si es proporcional el fin perseguido con el medio utilizado. Entonces, en ese caso, lo que yo estoy estableciendo es un porcentaje que yo debo determinar, por ejemplo, de esa fortuna y a la vez quiénes son los obligados. Si yo hubiera establecido en esa ley que el aporte, aún de las grandes fortunas, por ejemplo, fuera del 35 o del 40% de esos recursos, entonces ahí se rompería también el tema de la proporcionalidad. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado se apropiaría de una parte muy significativa de los recursos económicos de un determinado sector de la sociedad. ¿Entiende? Entonces, lo que yo estoy analizando es la relación entre medios y fines. Por supuesto que es una relación dinámica que no tiene principios de carácter estricto, sino son definiciones de carácter general que yo debo analizar en cada uno de los casos concretos. Si lo que ha establecido la ley guarda relación, tiene vínculo de causalidad, es decir, en este caso, ¿cuál sería? Bueno, hay una relación causal entre medios y fines, sí lo hay, ¿por qué? Porque en última instancia el fin se logra a través de ese mecanismo. Bueno, ahora bien, el segundo aspecto tiene que ver con el contenido material, es decir, ¿qué se puede regular? Yo puedo regular la limitación de un derecho. Piensen ustedes, esto se ubica dentro, en el contexto liberal, digamos, decimonónico, en principio la persona podía libremente ejercer sus derechos sin restricciones y sin intervención del Estado. Esta es la regla fundamental, ¿no? La idea liberal. Entonces, ¿en qué contextos el Estado podía intervenir y eventualmente fijar reglas de conducta? Fijar reglas de conducta. Entonces pueden ser razones de orden, razones de seguridad, razones vinculadas con la moral y las buenas costumbres, razones vinculadas con la salubridad pública. Es decir, una cuestión, por ejemplo, de salubridad pública que se reguló bastante prontamente, es, bueno, evitar arrojar las aguas servidas a la vía pública, por ejemplo. Entonces yo, bueno, tengo que descartar ese material, pero el Estado me está obligando, digamos, a hacerlo de un modo determinado para asegurar la salubridad pública. Es decir, que el Estado puede intervenir en esas relaciones privadas por esas motivaciones, exclusivamente. Entonces es lo clásico, bueno, la moral y las buenas costumbres. Si una determinada conducta se considera violatoria de la moral y las buenas costumbres, el Estado la prohíbe, por ejemplo. Porque se entiende dentro de un contexto histórico determinado que esa forma de conducta es violatoria de la moral y de las buenas costumbres. En cambio, el criterio amplio, el poder de policía americano, incorpora un nuevo concepto, que es el concepto actualmente vigente, que es el del interés general. Entonces, eso amplía la capacidad reglamentaria del Estado en la medida en que lo que debe justificar es que ese dispositivo se establece sobre la base de un interés general. Entonces, para que ustedes vean, bueno, volviendo al ejemplo anterior, ¿esto cuál sería? Bueno, el objetivo fin de la ley, que sería, en el caso del aporte único de las grandes fortunas, ¿cuál es? Bueno, atemperar las consecuencias de la crisis generada, la crisis económica y social generada como consecuencia de la pandemia del COVID.
¿Esto responde a un interés de carácter general? Sí, responde a un interés de carácter general y puede producirse su regulación. Entonces, el criterio amplio o americano de interés general da una capacidad reglamentaria mucho más amplia que el criterio restrictivo. Entonces, en el primero es la relación intrínseca entre medios y fines dentro de una ley determinada. El segundo es en relación a cuál es la razón o la motivación general de esa reglamentación. Preservar la seguridad, preservar el orden, preservar la moral y la buena costumbre, preservar la salubridad pública, el Estado puede establecer reglamentación. Preservar los intereses del bien común, del interés general, entonces el Estado puede utilizar. Imagínense ustedes el concepto de bien común, el concepto de interés general, por supuesto, es mucho más amplio que el anterior, donde las motivaciones o las razones de la intervención del Estado en las relaciones privadas y en las conductas individuales es menor. En cambio, el interés general me permite fijar criterios de intervención mucho más amplios y un parámetro de análisis también mucho más amplio. Es decir, vuelvo al ejemplo anterior, estoy obligando a alguien a poner parte de su patrimonio en favor de una situación de carácter de interés general o de bien común, obligándolo y eventualmente también aplicándole sanciones si no lo cumple. Ahora, eso no tiene ninguna razón, ni de seguridad, ni de salubridad, ni de moral, ni de buenas costumbres. Tiene una razón vinculada con el interés general. Procura, el fin es un fin de interés general. Entonces, es un fin que no está dirigido a beneficiar a una persona o a beneficiar a un pequeño grupo. Está destinada a beneficiar un número importante de personas. Entonces, el interés general, para que ustedes tengan otro ejemplo, tradicionalmente, digamos, las relaciones contractuales entre las partes podían intervenirse muy limitadamente por el Estado. Por ejemplo, se entendía que la aplicación de determinados intereses puede afectar la moral y la buena costumbre. Y por lo tanto resultar abusiva y ser limitada por el Estado. Actualmente, una relación locativa, por ejemplo, está mucho más reglamentada. Está mucho más reglamentada, ¿en qué sentido? Bueno, por ejemplo, la actual ley de alquileres no solamente está estableciendo, digamos, un mecanismo de actualización de los alquileres que ya no va a depender de la voluntad de las partes, sino de los criterios estatales a través de un coeficiente que el Estado va a elaborar, tomando en cuenta distintos parámetros. Establece un plazo mínimo de duración, 3 años, con lo cual yo no puedo celebrar un contrato de locación por 2 años en principio, porque el locatario me puede reclamar el año restante. Fija un plazo. Bueno, ¿cuál es la razón? Hay que denunciar el contrato a la AFIP, por ejemplo, para asegurar la recaudación impositiva. Esos fines son fines de interés general. Es decir, es una reglamentación de orden público amplio, pero que tiene un interés general. El interés general es proteger la situación social de los locatarios, que no se vean perjudicados por aumentos exorbitantes, etc.
proteger el interés del locatario en una relación que se considera jurídicamente o en una relación más débil jurídicamente frente a la duración de los contratos. Es decir, que no tenga que renovar cada 6 meses o no tenga que renovar cada año el contrato. Durante 3 años se garantiza una estabilidad contractual. Es interés general. Es una cuestión que no tiene que ver, digamos, la duración del contrato, no tiene que ver con una cuestión de moral, de buena costumbre, de salubridad pública, de seguridad, de orden. No, para nada. Tiene que ver con una cuestión de interés general. Proteger legislativamente a determinado sector calificado como sector débil. Las leyes vinculadas con consumidores y usuarios, por ejemplo, que intervienen en las relaciones particulares de consumo entre partes, bueno, tradicionalmente quedaban sujetas a la decisión de cada parte. Actualmente eso no sucede. El proveedor del servicio, el proveedor del producto a ser consumido, asume toda una serie de responsabilidades y obligaciones que justamente, como es el derecho a la información, es decir, el producto tiene que tener una descripción adecuada de su contenido, de sus características. Por ejemplo, ahora se está discutiendo una ley por la cual se establece o se establezca que el producto tiene un alto grado de sales o de azúcares, por ejemplo, al momento de ser consumido. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, ¿quién es el que asume la responsabilidad? ¿Quién es el que debe proponer la información para poder sacar un producto al mercado? Bueno, es el productor. En favor del consumidor, para que tenga toda la información disponible antes de adquirir el producto. Bueno, ¿esto cuál es? Bueno, proteger el interés general. ¿Ese interés general cuál sería? Y bueno, puede ser la salud pública en general, o que las personas puedan conocer previamente de qué se trata, qué contenidos tiene, qué eventuales contraindicaciones ese producto puede contener, etcétera, etcétera. Entonces, y no estamos frente a una situación que tiene esa característica de la salubridad pública, que es lo que fundamentalmente se reglamentó, por ejemplo, con la distribución de los medicamentos, que fue lo primero. Así que tienen un detalle de todas las contradicciones, de los componentes, de los riesgos, demás. Toda esa información, bueno, los medicamentos que sí están vinculados con la salubridad pública, fueron los primeros, pero hoy todo producto tiene que tener esa información y ese detalle. ¿Qué lo permite? El interés general. La protección del interés general. La diferencia del interés general es que, ¿cuál sería esto? Que la ley no protege el interés de unos pocos o de un pequeño grupo, sino de una determinada mayoría. De una determinada mayoría. Consumidores de productos, usuarios de servicios, por ejemplo, que son una importante mayoría. Inquilinos, que son una importante mayoría. Que no son pequeños grupos aislados, individuales. Entonces el concepto de interés general es un concepto mucho más amplio y mucho más flexible respecto a qué entendemos por interés general o qué entendemos por bien común. Es decir, que es un concepto que a la vez, vuelvo a insistir, tiene parámetros estrictos respecto a su carácter general, a la protección de una mayoría de la población, de proteger el interés de una mayoría de la población. Pero eventualmente, a partir de ahí, ¿qué protege el interés general y qué no lo protege? Bueno, es una cuestión que también puede generar determinado grado de debate. Entonces, ese poder de policía en sentido amplio justamente es lo que actualmente prima. Es decir, lo que habilita una reglamentación es a la vez que procure abarcar
o proteger un determinado interés general. Y cuando hablamos de interés general es cuando hablamos de un conjunto de integrantes de la sociedad que tiene en última instancia intereses comunes y problemas comunes, pero que no representa un grupo aislado o minoritario, sino un interés que abarca una parte importante de la sociedad. Por supuesto que en el contexto de esa protección, el Estado entonces regula determinados derechos que representan cargas o mayores cargas para determinados sectores y menores cargas para otros. Sobre la base de que un criterio de interés general que hoy está impuesto por la, digamos, por la práctica es la protección del sector social más débil en una relación contractual. Tradicionalmente, eso es, digamos, se sistematizó a través del derecho del trabajo. Si el derecho del trabajo establece toda una serie de leyes de orden público que son de cumplimiento obligatorio, que no pueden ser negociados por los partes. Y establece determinados criterios de garantía para quien entiende es la parte más débil de esa relación. Si yo voy a cobrar una indemnización, por ejemplo, como trabajador, porque he sido despedido en forma incausada, esa indemnización tiene que ser acordada o con la intervención de un órgano administrativo estatal, Ministerio de Trabajo, o jurisdiccional, juez de trabajo. Si no, si es simplemente un convenio privado, yo después como trabajador puedo reclamar si entiendo que se me pagó una indemnización menor. No sé yo la situación. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, es proteger el interés general de los trabajadores que están en una relación más débil. Entonces, este es el concepto actualmente vigente que se impuso en la jurisprudencia de la Corte a través de Inchauspe y Hermanos, que justamente se va a dictar en la década de 1940 en la Argentina, y que va a modificar este punto de vista y que está, por ejemplo, en las convenciones de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, que justamente, digamos, en el artículo 32 de la Convención habla de este parámetro de interés general o de bien común, como justificativo de la reglamentación. Bueno, una situación que se ha dado es la reglamentación de las situaciones de emergencia, ¿no? Las llamadas situaciones de emergencia que han sido que son objeto de reglamentación por la Constitución en distintos tipos. Las llamadas leyes de emergencia, los llamados decretos de necesidad y urgencia, que se han incorporado sobre todo, y la delegación legislativa. No son las tres formas. La delegación legislativa o llamadas leyes de emergencia están asociadas entre sí, y después aparece el decreto de necesidad de urgencia, que es lo que vamos a analizar a continuación. Estas formas, digamos, han sido constitucionalizadas a partir de la reforma de 1994. Las llamadas leyes de emergencia son las que se denomina delegación legislativa. Si bien la Constitución prohíbe la delegación legislativa como regla general, es decir, que el Congreso delegue en el Poder Ejecutivo el ejercicio de funciones que le son propias, es decir, de funciones legislativas que le son propias, esto por regla general está prohibido. Pero por otro lado, la Constitución lo habilita en forma excepcional. Lo habilita en forma excepcional. Diciendo que razones de administración o de urgencia pueden justificar la delegación legislativa.
esa delegación legislativa debe establecer un periodo de duración, es decir, que el Congreso le delegue al Ejecutivo el dictado de determinadas normas, que luego el Congreso va a revisar, pero que en principio le corresponden al Poder Legislativo, al Congreso Nacional, pero lo delega en el Ejecutivo. De administración o de emergencia. Esas son las dos causas. Eso debe estar fijado con un tiempo de duración y las condiciones de la delegación, es decir, qué está admitido o qué está prohibido en el marco de esa delegación para el Poder Ejecutivo. Generalmente la delegación legislativa es lo que se llaman las leyes de emergencia. Y esas leyes de emergencia, sobre todo, para poner un ejemplo, la ley de emergencia que se dictaron en el 2001 durante el gobierno de la Rúa, es decir, las primeras leyes, esas leyes de emergencia, eran por delegación legislativa. Es decir, el Congreso por ley delegó al Poder Ejecutivo la adopción de determinadas medidas de carácter económico en el marco de esa crisis. En el contexto de esa crisis es que de la Rúa dispuso por decreto en el marco de la delegación legislativa la posibilidad de descontar el 13% de los salarios públicos, de los empleados públicos. Es decir, una cuestión que era propia del legislador, del Congreso, pasó a manos del Ejecutivo. ¿Y cuál es la razón de esa delegación? Es la situación de emergencia. Es decir, la necesidad de resolver situaciones de emergencia de un modo mucho más operativo, más directo y, por supuesto, con menor debate, que son las características propias del Congreso Nacional. Aunque esa delegación luego debe ser ratificada por el Congreso de la Nación. Pero las dos condiciones son una básica, que es la situación de emergencia o que la delegación tenga que ver con temáticas de la administración pública y que se ejerza dentro del periodo temporal habilitado por la delegación legislativa y respetando los límites o las prohibiciones que esa delegación legislativa establece. En principio, por ejemplo, cuando por decreto de la Rúa redujo el 13% a partir de los 500 pesos de los ingresos de los empleados públicos y de las jubilaciones, en realidad afectar los salarios y las jubilaciones estaba prohibido por la delegación legislativa. Con lo cual la ley volvió al Congreso y el Congreso terminó habilitándola. Es decir, estas son las características básicas de la delegación legislativa. En la delegación legislativa es el propio Congreso, frente a un tema de administración o en una situación de emergencia, que delegan al Ejecutivo el dictado de normas que le son propias. Y esa delegación es temporal y condicionada. Es decir, le fija qué puede regular o cuáles son los límites, qué queda excluido de esa regulación. Esta es una de las formas de ejercicio, digamos, frente a la emergencia, frente a la situación de emergencia, que ha sido la cuestión de las emergencias, de la emergencia económica, sobre todo. Entonces, por ejemplo, la ley de emergencia económica no solamente habilitaban el dictado de determinadas normas por el Poder Ejecutivo, como lo fue durante la presidencia anterior, o posterior, perdón, de Eduardo Duhalde, una vez producida la renuncia de la Rúa, que fue determinar el porcentaje de devolución, es decir, la equiparación de lo que se iba a devolver por cada dólar, ¿no? 1,40 más el SER, que era
un porcentaje, digamos, un cálculo porcentual. ¿Y eso quién lo determinó? Lo determinó el Poder Ejecutivo. ¿Quién debía haberlo hecho? El Congreso Nacional. Pero la ley de emergencia habilitó al Poder Ejecutivo, por razones de emergencia, dictar esas normas, esos dispositivos, que después pasaron a control jurisdiccional también, ¿no? Pero habilitó al Congreso directamente, habilitó al Poder Ejecutivo directamente a dictar esos dispositivos, esas normas. Pero por otro lado también, otra característica que tuvo, y eso hizo a la prórroga de las leyes de emergencia económica aún saliendo de la crisis del 2001, que es que lo que superara el cálculo presupuestario anual, es decir, ustedes saben, la ley de presupuesto se dicta el año anterior al cual se va a aplicar, con lo cual se hace un cálculo de recursos y de gastos para el año siguiente. Si los recursos recaudados superan lo calculado, la ley de emergencia le permitía su distribución a el jefe de gabinete de ministros, el excedente presupuestario. En cambio, la norma constitucional general es que si hay excedentes, es decir, se recauda más de lo calculado, debe volver esa norma al Congreso para que el Congreso establezca los destinos finales, a través de una ampliación de la ley de presupuesto, de ese excedente. Bueno, entonces, eso va generando, digamos, también una situación de desequilibrio por el cual determinadas cuestiones que entran dentro de la división de poderes y que le correspondían al Congreso Nacional pasaran, digamos, a manos del Ejecutivo, con consentimiento y conocimiento del Legislativo. Esta es la característica que va a diferenciar al otro fenómeno producto de la emergencia, que es los decretos de necesidad y urgencia. Los decretos de necesidad y urgencia son decretos legislativos, es decir, de contenido legislativo, de ejercicio de atribuciones del Poder Legislativo, es decir, del Congreso Nacional, que lleva adelante el Ejecutivo sin su conocimiento ni aceptación previa. Es decir, esto es lo que diferencia la delegación legislativa del decreto de necesidad y urgencia. Tienen en común que es ejercicio de funciones legislativas por parte del Ejecutivo. ¿Qué tienen de diferencia? En el caso de la delegación legislativa, esa función se lleva adelante con conocimiento y por delegación del Congreso. En los decretos de necesidad y urgencia se lleva adelante sin el consentimiento o el conocimiento previo del Congreso Nacional. Esto es lo que se llaman los decretos de necesidad y urgencia. La ley, es decir, el artículo 99, que habla de las potestades del Poder Ejecutivo, incorporó la figura de los decretos de necesidad y urgencia que ya se habían constitucionalizado previamente. Es decir, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había legitimado los decretos de necesidad y urgencia jurisprudencialmente, a pesar de que no estaban regulados en la Constitución, fijándole determinadas condiciones, es decir, la necesidad y la urgencia, el plazo limitado de duración, por ejemplo, para su ejercicio. Frente a esa situación es que finalmente la Convención Constituyente incluyó el tema del decreto de necesidad y urgencia en el artículo 99 de la Constitución Nacional, fijando algunos límites, algunas restricciones. En principio, ¿cuáles son esos límites o cuáles son esas restricciones? Es que él exige una situación de necesidad y urgencia. Es decir, debe haber una situación grave de necesidad que a la vez deba resolverse en forma inmediata. Es decir, que no
se pueda agotar la instancia legislativa ordinaria. Entonces, esto es una condición, necesidad y urgencia. Una necesidad de resolver un problema, una cuestión del momento, pero por otro lado, una urgencia, una inmediatez que me impide ir a agotar las instancias legislativas respectivas. Esto es lo primero. El segundo requisito que establece es que debe tener el acuerdo de todos los ministros del Poder Ejecutivo Nacional, incluido el jefe de gabinete de ministros. Es decir, que todos los ministros, jefe de gabinete y todos los ministros deben suscribir el decreto de necesidad de urgencia. A diferencia de lo que sucede con otro tipo de decretos, que son suscriptos exclusivamente por el presidente de la República y algunos de sus ministros, de acuerdo a los contenidos que ese decreto tenga. Acá tienen que firmar todos, cualquiera sea el contenido del decreto. Este es otro requisito. Debe haber unanimidad del gabinete de ministros. El tercero es que dentro de los 10 días de dictado el decreto de necesidad de urgencia, debe ser remitido al Congreso de la Nación. La Constitución establece que debe crearse una comisión bicameral que examine ese decreto de necesidad de urgencia y dictamine al respecto. Si es constitucional o no ese decreto de necesidad de urgencia, es decir, responde a esas exigencias de necesidad y urgencia para su dictado. Y luego debe pasar al Pleno de la Cámara para su aprobación. Uno de los problemas que afrontó los decretos de necesidad y urgencia, sobre todo en el periodo que va entre 1994 y 2006, es que no se había reglamentado internamente en el Congreso la creación de esa comisión bicameral y el mecanismo de aprobación de los decretos de necesidad y urgencia. Esa reglamentación recién se va a producir en ese momento. (2006-2007). En ese periodo va a quedar reglamentado la labor del Congreso, con lo cual hasta ese momento, en realidad los decretos de necesidad y urgencia quedaban aprobados de hecho o en leyes de carácter general, como fueron algunas leyes presupuestarias, por ejemplo, que incluyeron la convalidación de esos decretos de necesidad y urgencia. Con lo cual, el uso de los decretos de necesidad y urgencia fue muy generalizado. Muy generalizado, es decir, sobre todo, digamos, comenzaron a utilizarse de un modo más o menos sistemático durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, de ahí que la Corte constitucionalizó esos decretos, aun cuando no estaban reglamentados, pero luego los presidentes posteriores, tomamos el ejemplo de la Rúa, Kirchner, utilizaron esos decretos de necesidad de urgencia, más o menos de un modo sistemático. A partir de la reglamentación, bueno, se establece el envío, la recepción en esta bicameral. Bicameral significa que hay diputados y senadores que la integran, pero la reglamentación del Congreso dice que su aprobación por una de las cámaras resulta suficiente. Así que no hace falta que el decreto de necesidad de urgencia quede aprobado por ambas cámaras. Basta que una de las cámaras lo apruebe para que quede legitimado. Y eso lo estableció la reglamentación interna del Congreso. Entonces, hay una serie de condiciones o de requisitos.
Es decir, si el decreto de necesidad de urgencia no es avalado por el Congreso o es rechazado por el Congreso, bueno, pierde eficacia sin perjuicio que, por supuesto, que las relaciones jurídicas que en el marco de ese decreto de necesidad de urgencia se han consolidado, quedan, por supuesto, firmes. Pero pierde vigencia y no se aplica hacia el futuro. Si se convalida, bueno, lo producido por el decreto de necesidad de urgencia queda definitivamente convalidado y genera consecuencias por todo el periodo de vigencia temporal que dispone. Es decir, que generalmente, como tiene que ser temporal también el decreto de necesidad de urgencia, es de un año. El plazo de vigencia es de un año, de los decretos de necesidad de urgencia, o menos si eventualmente el propio decreto fija un plazo menor, ¿no? Fija un plazo menor de duración. Lo que el decreto fije o eventualmente se estima que tiene que ser un año, que es el año legislativo, ¿no? Que la duración no puede ser más mayor a un año. Es el año legislativo. Entonces, esta segunda figura también evidentemente se incorporó en el marco de la emergencia. Delegación legislativa, decretos de necesidad y urgencia. Evidentemente, tanto la delegación legislativa como el decreto de necesidad y urgencia, bueno, acrecientan el poder del Ejecutivo, indudablemente. Y vuelvo a insistir, han sido dispositivos que se han utilizado, digamos, en forma bastante generalizada. Sin perjuicio de lo cual, bueno, hay una parte de la doctrina constitucional que los ha rechazado enérgicamente, es decir, que ha dicho que la única emergencia contemplada en la Constitución es el artículo 23 de la Constitución Nacional, es decir, el estado de sitio, que es el caso de Menequian, y otros autores que lo han habilitado, digamos, como el caso de Sagüez, que han habilitado fundamentalmente esa posibilidad. Y por ende, bueno, estas son situaciones que han indudablemente habilitado la posibilidad de que los decretos de necesidad y urgencia se constitucionalicen. Esto es lo que ha sucedido en la práctica. Por lo tanto, es decir, en este contexto de la emergencia, la Constitución ha habilitado la delegación legislativa y ha habilitado los decretos de necesidad y urgencia. Bueno, vamos a hacer ahora una introducción al menos de lo que denominamos las situaciones de excepcionalidad institucional, conforme lo establece el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que en el caso particular del artículo 23 de la Constitución Nacional es la figura del estado de sitio. El estado de sitio es una situación, digamos, de excepcionalidad en la medida en que su dictado le atribuye potestades que al Poder Ejecutivo también que no le son propias, es decir, que corresponden a otros poderes del Estado. Y que de alguna manera justamente complementa la figura de la decreto de necesidad de urgencia y la delegación legislativa. El artículo 23 es un dispositivo histórico de la Constitución Nacional. ¿Qué establece ese dispositivo? Primero, las causales del estado de sitio, es decir, conmoción interna o peligro de invasión externa. Es decir, estas son las dos atribuciones, o las dos causales, mejor dicho, que justifican que exista una situación de conmoción interna
o que exista una situación de peligro, de invasión externa, es decir, por parte del ejército de un tercer país. Como se ve, digamos, en los contenidos de teoría constitucional, alrededor del control de constitucionalidad, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la determinación de las causas de conmoción interna, por ejemplo, que ha sido la causal más ordinariamente utilizada en la experiencia institucional argentina, las causales establecidas por los órganos competentes no pueden ser examinadas en su constitucionalidad por el órgano jurisdiccional. Es decir, constituyen una cuestión política no justiciable. Por lo tanto, las razones que eventualmente da el Congreso Nacional o excepcionalmente el Poder Ejecutivo, como vamos a ver a continuación, no pueden ser examinadas judicialmente. Quedan al análisis político de los órganos competentes. Esto ha llevado en la práctica a un sinnúmero de razones muy variadas sobre qué puede generar conmoción interna. ¿Cuáles son las razones que pueden constituir conmoción interna y por lo tanto justificar el dictado del estado de sitio? Porque este aspecto, tal es así que, digamos, era una jurisprudencia tradicional de la Corte que luego reafirmó en la medida en que la ley 23.098 de habeas corpus, conocida como ley de la Rúa, porque fue quien la propuso, habilitaba esta posibilidad, es decir, que se examinaran las causales que han motivado el dictado de estado de sitio. Bueno, la Corte insistió en que ese aspecto era una cuestión política no justiciable, es decir, que no estaba sujeta, digamos, al examen jurisdiccional. Ahora bien, cuando es conmoción interna, ¿quién está habilitado a dictar el estado de sitio? En principio está habilitado el Congreso Nacional, es decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Deben aprobar una ley por la cual establezcan el estado de sitio por conmoción interna, describiendo las motivaciones consideradas constitutivas de esa conmoción interna. Vamos a ver que esas motivaciones tienen un sentido, que si bien no pueden ser examinadas, tienen un determinado peso en otras situaciones. Es decir, que por ley debe fijarse, en primer lugar, las cuestiones que para el Congreso representan conmoción interna. Luego, el Congreso debe definir, que es otro requisito, el ámbito físico de aplicación frente a la conmoción interna. En todo o en parte del territorio, dice el artículo 23 de la Constitución Nacional, con lo cual el Congreso debe fijar si el estado de sitio se declara en todo el territorio o el estado de sitio se declara en parte del territorio nacional, de acuerdo a los hechos que han motivado o han justificado la conmoción interna. Por supuesto, entonces, que si se restringe la vigencia territorial, los poderes propios del presidente de la República en el marco del estado de sitio se reducen a ese territorio sujeto a la declaración de estado de sitio. Si es todo el territorio, se ejerce sobre la totalidad del territorio nacional. Por otro lado, vamos a ver de que ese dictado de estado de sitio por imposición de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 27, debe fijar un plazo de duración.
debe fijar un plazo de duración, es decir cuál es el plazo de duración razonable, es decir, que esto no significa que fijar un plazo significa, bueno, decir 20 años, no. Tiene que ser un plazo razonable que debe calcularse en un plazo breve, a lo sumo de algunos meses, de acuerdo a la gravedad. Pero debe ser un plazo relativamente breve en la medida en que si el plazo vence y las circunstancias que motivaron la declaración de estado de sitio por conmoción interna perduran, se pueden renovar. Esa declaración se puede renovar. Y si no, fenece de puro derecho, es decir, queda sin efecto de puro derecho. Por otro lado, si el Congreso está en receso, es decir, ese receso se produce entre el 1 de diciembre hasta el 1 de mayo del año siguiente, es decir, el 1 de mayo es la inauguración de las sesiones ordinarias del nuevo periodo legislativo. Si se produce esa situación de conmoción interna dentro de ese periodo de receso, lo dicta el presidente de la República, con los mismos requisitos, fijando el plazo, el territorio donde rige y fijándole un plazo. Pero la Constitución reformada en 1994 establece la exigencia de que el presidente que dicta el estado de sitio durante la vigencia, digamos, del receso legislativo, debe convocar en forma inmediata al Congreso para que ratifique esa declaración. Esta es una modificación que se va a incluir con la reforma de 1994. ¿Por qué? Porque no existía en la Constitución anterior y a la vez el plazo de receso también era mucho más amplio, es decir, en las sesiones ordinarias eran 6 meses, 1 de mayo, 30 de septiembre, y las sesiones, la etapa de receso, empezaba el 1 de octubre y finalizaba el 30 de abril. Es decir, eran 6 meses de sesiones ordinarias y 6 meses de receso. Y el presidente de la República podía dictar el estado de sitio durante el receso y mantenerlo durante todo el tiempo, es decir, medio año. 6 años, 6 meses sin ningún tipo de observación. Bueno, por un lado, el proceso de la etapa de receso se redujo, porque ese receso se correspondía, digamos, a una realidad decimonónica, que significaban los largos trayectos para que, bueno, un diputado o un senador de la provincia de Tucumán tardaba 2 semanas o 3 semanas en llegar, en trasladarse, en volver a la capital. Bueno, todo eso era lo que motivaba estas razones de receso prolongado. Esto se ha modificado total y absolutamente, entonces el receso es menor. Pero a la vez, si lo dicta el presidente durante el receso, debe convocar al Congreso. Es decir, si dicta el estado de sitio el 15 de diciembre, bueno, inmediatamente tiene que convocar al Congreso para que trate su dictado y eventualmente lo confirme o lo revoque. Y esto es una novedad importante respecto a ese procedimiento. A su vez, si es amenaza, digamos, lo que es de invasión externa, es decir, la posibilidad de invasión externa, ¿quién está habilitado a dictarlo? Está habilitado el presidente de la República con acuerdo del Senado Nacional. Es decir, en el segundo de las motivaciones, puede dictarlo el presidente de la República, pero requiere el acuerdo del Senado. En general, porque le corresponden al presidente de la República lo que se llaman las atribuciones de guerra, es decir, el dictado de guerra.
y a su vez, como está comprometido el territorio nacional y sus respectivas provincias, esta declaración, digamos, de estado de sitio como consecuencia de invasión externa tiene que ser convalidada por el Senado de la Nación, es decir, la representación de las provincias en el Estado Nacional. Pero también con esta característica de vigencia territorial, de vigencia temporal a esa declaración. Esta es, en definitiva, la diferencia de una causal o de otra. Una vez que se ha dictado el estado de sitio, el presidente de la República tiene dos funciones fundamentales y excepcionales: detener personas y trasladarlas de un punto al otro del territorio nacional. Es decir, una potestad que en principio le corresponde al Poder Judicial, es decir, una persona puede ser por regla, hay excepciones, pero por regla general privado de su libertad, por orden escrita de autoridad competente, es decir, tiene que haber un juez que designe su detención o su privación de libertad. Bueno, esta detención o privación de libertad puede ser establecida por voluntad propia del presidente de la República por medio de un decreto. Ahora bien, para que esa función de detención y eventualmente de traslado de un punto a otro, es decir, que del territorio nacional, es decir, está detenido en Batán, por ejemplo, y después lo traslado a Marcos Paz. Bueno, el presidente ordena su traslado a otra unidad penitenciaria y lo ordena, porque puede fijar el traslado de un punto a otro del territorio. Estas son dos potestades extraordinarias que en principio dentro del régimen de división de poderes no le corresponden al presidente de la República. Ahora bien, ¿detener qué personas? Bueno, en principio, y ahí es donde la motivación, por ejemplo, de la conmoción interna adquiere trascendencia, es que debe haber una relación de razonabilidad entre lo que causó el dictado del estado de sitio y los motivos concretos de la detención de esa persona. Y este aspecto, es decir, que haya esta relación razonable entre los motivos de la declaración del estado de sitio y los motivos de la detención, son examinables judicialmente. Es decir, por medio del habeas corpus. Es decir, yo puedo, por medio del habeas corpus, presentarme a un juez y decir que se me ha detenido por razones o por motivos que son ajenos a la declaración del estado de sitio, que no tienen vinculación o relación de proporción entre uno y otro. No hay razón lógica entre la declaración de estado de sitio y los motivos de la detención. Y este aspecto, este segundo aspecto, sí puede ser objeto de examen jurisdiccional por medio del habeas corpus, el Instituto del habeas corpus. La ley de habeas corpus lo establece en forma específica. El nacional, la ley 23.098. Ahora bien, por supuesto que, ¿cuál es la alternativa que el artículo 23 genera a favor de la persona que es detenida en esas condiciones y que eventualmente la justicia entiende que guarda relación de razonabilidad, si lo ha impugnado, entre los motivos de la declaración de estado de sitio y los motivos de la detención? La opción para salir del territorio nacional. Es decir, que la persona así detenida, aún legítimamente, tiene el derecho a optar a salir del territorio nacional para evitar seguir encarcelada, seguir privada de su libertad. En principio,
dentro del ámbito constitucional, se entiende que esta opción es obligatoria para el Estado. Así que si la persona opta por ejercerla, la persona detenida bajo el estado de sitio opta salir del territorio, el Estado Nacional debe concedérselo, debe otorgárselo. Esta situación en realidad fue reglamentada durante la última dictadura militar, es decir, a partir de 1976, estableciendo de que esa opción quedaba a la decisión discrecional del Estado, si podía otorgarla o no. Lo que, por supuesto, se entiende como vulneratorio de la Constitución Nacional, en la medida, como sucedió en la práctica, que muchas personas se mantuvieron bajo el régimen de estado de sitio por muchos años, transformándose esa situación en la práctica en el cumplimiento de una condena efectiva no establecida judicialmente. Por eso se entiende que frente al ejercicio excepcional de atribuciones por el presidente de la República en el marco del régimen de estado de sitio, la persona afectada puede optar a salir del territorio y esta opción debe ser otorgada obligatoriamente por parte del Estado, dentro de este contexto de excepcionalidad. ¿Es en territorio nacional o del sector en donde se declaró? No, es salir del territorio. No, porque si es en territorio parcial, por ejemplo, decimos, bueno, estado de sitio en la provincia de Córdoba, provincia de Buenos Aires, por ejemplo, para decir, y la persona es detenida en la provincia de Buenos Aires, no es que puede trasladarse a La Pampa, donde no rige el estado de sitio. Es decir, porque fue detenida dentro del ámbito en que regía. Y lo que dice el artículo 23 es optar a salir del territorio nacional. Es la única opción que le concede. Tiene que salir del territorio. Eso es la condición. Sí, por supuesto, puede impugnar la detención si se llevó adelante fuera del territorio donde se había declarado. Pero si es dentro del territorio, la opción es salir del territorio nacional hacia el exterior. Lo que se ha discutido es si retorna, porque el cargo es no retornar al país hasta que el estado de sitio se levante. Por eso es que también se fijan plazos actualmente, la convención lo establece, porque otro de los problemas, como región la Argentina, nosotros tuvimos estado de sitio en la Argentina prolongado entre 1975, es decir, dictado durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, y que rigió hasta septiembre de 1983. Es decir, se levantó un mes antes de las elecciones generales de octubre de 1983. Entonces ustedes imagínense, en todos esos años se vivió bajo el régimen de estado de sitio. Y encima en un régimen en el cual la opción a salir del territorio nacional había sido neutralizada, porque había sido reglamentada por el gobierno militar, transformándose en una opción a ser otorgada discrecionalmente por el Estado, si quería o no quería. Entonces, muchas personas estuvieron, lo que es la situación, fueron detenidas judicialmente en 1975 y luego, aunque la justicia estableció su libertad, el gobierno de facto aplicó el estado de sitio y los mantuvo detenidos hasta el 83. Hay infinidad de casos de los que fueron siempre denominados, digamos, presos políticos, es decir, detenidos que aun cuando la justicia decía que no había mérito para la detención, el gobierno de facto le aplicaba el estado de sitio y lo mantenía. Y no le otorgaba la salida del país. Bueno, entonces, para evitar todas estas distorsiones, de las cuales, digamos, son parte de la historia institucional reciente de la Argentina, es que justamente el estado de sitio
tiene que estar limitado temporalmente, debe haber relación, digamos, de causalidad entre los motivos del dictado del estado de sitio y la detención, y la opción a salida del país es opción en la medida en que el afectado puede no querer salir, pero en la medida que decidió querer salir, su otorgamiento es obligatorio, justamente para neutralizar un poco los efectos extraordinarios del dictado del estado de sitio. Estas serían las condiciones básicas. La otra condición es que para que tenga efecto la excepcionalidad institucional, ante el sistema interamericano de derechos humanos, este debe ser denunciado ante el sistema interamericano, para que eventualmente el Estado, si es denunciado internacionalmente, pueda alegar de que hubo una restricción de derechos más allá de lo habilitado por la Convención en el marco de esa situación de emergencia institucional. Pero otra es denunciarlo en el sistema interamericano para que resulte efectivo. Si un Estado, parte de la Convención, dicta el estado de sitio, como en el caso de la Argentina, pero no lo denuncia, después si es denunciado internacionalmente por vulnerar determinados derechos, no va a poder alegar esa situación de excepcionalidad. Entonces ese también es un requisito, digamos, que debe cumplirse y que está impuesto por el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Finalmente, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 27, establece un conjunto de derechos que enuncia y que no pueden ser afectados por la declaración de estado de sitio. Es decir, que hay una limitación material respecto a qué derechos efectivamente pueden ser afectados y cuáles no pueden serlo. Es decir, este es otro aspecto de las limitaciones, digamos, de la aplicación del estado de sitio. Es decir, que hay determinados derechos enunciados en el artículo 27 que no pueden ser objeto de restricción o de limitación en su goce, aún en el marco de la declaración de estado de sitio en el caso de la Argentina, que es el Instituto de Excepcionalidad Institucional que en este caso rige. Hay que decir también, porque eso tiene que ver un poco con la situación actual, que las situaciones de emergencia, es decir, que no hay que parangonar las situaciones de emergencia producto de la aplicación del decreto de necesidad de urgencia o la delegación legislativa con la situación de emergencia institucional que justifican el estado de sitio. Es decir, son situaciones diferenciadas. Y por supuesto que el estado de sitio genera limitaciones mucho más gravosas a las garantías constitucionales que las que establece, digamos, la situación de emergencia. Por otro lado, si bien el artículo 23 habla de la suspensión de las garantías, habla de suspensión de garantías, en realidad de lo que se trata es de suspensión de determinados derechos. ¿Por qué? También la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que las garantías, estamos hablando principalmente del habeas corpus y también del amparo, no pueden ser suspendidas durante la vigencia de estas etapas de excepcionalidad institucional. Es decir, que esas garantías deben mantenerse vigentes. Y como ya vimos, es a través del habeas corpus que se puede cuestionar la detención de una persona y discutir la relación entre las causales de la detención y las causales de la declaración de estado de sitio. Es decir, esto está claro de que no se puede, digamos,
suspender las garantías, y estamos hablando principalmente del habeas corpus, porque estamos hablando de una privación de libertad, centralmente, pero eventualmente si hay afectación de otros derechos de libertad, bueno, sería la garantía del amparo la que podría quedar afectada. Aunque vuelvo a insistir, el bien jurídico afectado más fuertemente es ese. Dentro de ese contexto, entonces, la situación de excepcionalidad institucional está, digamos, regulada en el artículo 23 de la Constitución Nacional. Y sobre todo hay que tener en cuenta de que justamente frente a las experiencias institucionales recientes de la Argentina, la reforma de 1994 y la propia Convención Americana de Derechos Humanos, que rige, por supuesto, en la Argentina desde la década del 80, que fue ratificada por el gobierno de Raúl Alfonsín, bueno, fijan límites y condiciones para el ejercicio de esta situación a fin de que el estado de sitio no se transforme en un mecanismo excepcional que en última instancia en la práctica institucional se generalice o se transforme en regla general. Bueno, dejamos acá y ya en la próxima clase vamos a entrar a analizar el tema del derecho a la vida, el tratamiento del derecho a la vida como derecho implícito en la Constitución Nacional, como de tratamiento explícito en las convenciones de derechos humanos jerarquizadas, y luego las cuestiones vinculadas, digamos, con el comienzo y la finalización de la vida. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana.